Bueno, pues muy buenos días a todos, gracias por la presencia. Vamos a continuar con esta segunda jornada de Software Libre Comunicación con la intervención, la ponencia de Jesús David Navarro, que, bueno, él demostrará ahora sobradamente que tiene una trayectoria ya bastante importante en el terreno del diseño gráfico, diseño web con software libre, ¿vale? Entonces, bueno, sin más demora, te doy paso directamente. Muchísimas gracias por estar aquí. Las pilas son algo... Sí, vale. Bueno, como tampoco... vale. Sí, ahora. Bueno, antes de nada, los que queráis seguir la charla que está colgada en mi página web, podéis seguirla accediendo a esta URL. De todas formas, al final, pues ya os la dejaré indicada para que podáis acceder, descargarla y verla en casa tranquilamente. Bueno, lo primero que me gustaría contaros es que, por no hacer muy aburrido el tema, porque por desgracia no se puede hacer un taller en el que en 2 horas se pueda diseñar, planificar, maquetar y programar o meter en un gestor de contenido una página web, pues la charla está dividida en 2 partes. Una parte un poco más, digamos, de listados de programas y de tareas que yo utilizo diariamente en mi trabajo, que puede ser una especie de recetario de, pues, para hacer esto podéis utilizar este programa, para hacer esta otra cosa podéis utilizar esta otra. Y la primera, que es un poco más teórica, pero que a mí personalmente me parece la más interesante, es en la que vamos a explorar una serie de preguntas y de temas que suelen estar relacionados con el tema del software libre, del diseño de página web, y que nos van a dar un poco una idea de la motivación y el por qué utilizar software libre en lugar de software privativo para hacer este tipo de trabajo. ¿Vale? Entonces, por hacerlo más o menos, cualquier duda que tengáis, cualquier consulta que se plantee en cualquier momento de la charla, paramos, me la hacéis y así un poco más distendido el tema. Bueno, para hacerlo también un poco más interesante, vamos a suponer que pues eso, vamos a contar una especie de historia. La historia es la siguiente, y es que por un momento, durante esta horica que va a durar la charla, nos vamos a imaginar que somos unos extraterrestres que vienen del espacio exterior y que queremos conquistar el mundo. Como somos muy raros, la manera que vamos a tener de querer conquistar el mundo es la de crear páginas web con software libre. Entonces, cuando todas las páginas web sean software libre y estén creadas con ese programa, lo habremos hecho. ¿Vale? ¿Esto qué clase de tontería es? Pues una tontería que nos va a dar pie a hacer esas preguntas que vamos a ir resolviendo a lo largo de la charla. Algunas preguntas que son: ¿por qué alguien querría querer hacer una página web utilizando software libre? ¿Qué clases de página web vamos a utilizar? Porque ya sabéis que la gente que somos amantes del software libre, una de las cosas a las que nos enfrentamos es la gente que utiliza software privativo y que dice que si utiliza tal programa va a obtener siempre un trabajo de mayor calidad que si utiliza programas que son gratuitos, ¿vale? Porque muchos también se refieren despectivamente al software libre con eso de que son gratuitos, aunque luego ellos tampoco paguen las licencias de los programas privativos que utilizan, ¿no? Que eso es muy típico. Y luego es donde vamos a entrar en la parte de la metodología, la herramienta, y os voy a dar algunos trucos que yo utilizo. Y que seguramente, si os vais a meter a hacer algo relacionado con página web, pues seguramente tener ese listado de programitas os va a resultar bastante útil. Bueno, entonces vamos a empezar con la primera pregunta: ¿por qué queremos hacer página web con software libre? Pues la respuesta es muy sencilla. Y es que somos mentes superiores del espacio exterior, ¿no? Por eso vamos a conquistar la Tierra. Y una de las características de ser mentes superiores, la primera es que somos gente colaborativa, ¿vale? Entonces, por eso utilizamos software libre, porque es mucho más fácil encontrar en un foro una respuesta a una pregunta, o incluso colaborar con la propia gente que desarrolla esos programas para que solucionen problemas que nos estamos encontrando,
que tener que pagar por un servicio técnico que no nos van a hacer caso, o mandar un correo electrónico a los de Adobe para que cambien una función del Dreamweaver que seguramente irá directamente a la bandeja de spam, ¿vale? Luego, utilizamos, como buenos extraterrestres, utilizamos GNU Linux, ¿vale? Porque como si no íbamos a viajar por el espacio, ¿no? Imaginaos que utilizáramos Windows u otro sistema operativo similar para manejar nuestra nave. Pues tendríamos bastantes problemas. Y luego gastamos el dinero con inteligencia, en cosas útiles, porque pagar una licencia anualmente es bastante inútil. Coincidiréis conmigo y ahora lo vamos a ver con números. Y por último, en penúltimo punto, porque somos vagos buenos. No sé si conocéis la expresión esa de los vagos buenos. Tenéis el enlace al artículo completo ahí, que es muy interesante. Bueno, hay dos tipos de vagos. Están los vagos malos y los vagos buenos, ¿no? Los vagos malos son los que realmente no tienen ganas de trabajar y hacen todo lo posible por no hacer nada. Tampoco se complica mucho la cabeza. Les mandas que hagan una cosa, se inventan una excusa o directamente te dicen que lo van a hacer y nunca lo hacen. Pero hay una gente, que creo que la mayoría de los que estamos aquí lo somos, aunque no lo sepamos, que somos los vagos buenos. Los vagos buenos somos los que, cuando tenemos que hacer una cosa, antes de ponernos a hacerla, nos paramos y pensamos, oye, ¿esto voy a tener que hacerlo más veces? Porque como soy un vago, lo que no quiero es hacer ahora un trabajo y mañana tener que volver a hacer exactamente el mismo. Entonces lo que hacemos es pensar en de qué forma podemos automatizar las cosas para la próxima vez que nos digan, oye, tienes que reescalar 100 imágenes para subirlas a la página web. Por la primera vez a lo mejor tardo más tiempo porque me hago un script o busco en internet un tutorial para automatizarlo. Pero la siguiente vez, en un minuto, tengo las 1000 imágenes escaladas, ¿vale? Pues es la filosofía un poco de los vagos buenos. Y cuando uno hace trabajo relacionados con páginas web, pues muchísimas cosas veréis que se pueden automatizar y se pueden utilizar programas que nos ayudan bastante a trabajar lo menos posible, ¿vale? Y por último, pues queremos diseñar páginas web, ¿vale? ¿Por qué? Porque somos así de raros. Bueno, podríamos dedicarnos a hacer otra cosa, pero vamos a hacer eso. Bueno, pues para la gente que no me conozca mucho, tenéis aquí el enlace de mi página web y os voy a enseñar un pequeño vídeo. No sé si se verá porque lo tengo, no sé si el códec de aquí lo va a poder reproducir, pero vamos a intentarlo. Un ejemplo de página web que he diseñado, las últimas lógicamente no están, pero bueno, básicamente para que os deis una idea del tipo de página web que he logrado hacer. Llevo trabajando utilizando software libre desde hace ya 15 años y cuando digo utilizando software libre fue porque cuando salió el Windows XP, ahora es ese que ahora acaba de tener su final de mantenimiento, pues decidí pasarme directamente a Linux y lógicamente pues no tenía ni arranque dual. Directamente me lancé a la piscina y desde entonces por ahí sigo. Entonces esto también nos va a dar un poco una idea del tipo de páginas web que se pueden hacer. Habrá algunas que os gustarán más, otras menos. Depende también muchas veces del cliente, lo que quiere. Ya sabéis que en el gusto está el disgusto. Hay veces que les das dos opciones y cogen siempre la... Le hace una muy fea, que dices tú estás seguro que no le va a gustar, y la que tú quieres que elija, y a veces tienen la mala suerte de que eligen la muy fea. Bueno, pues básicamente hasta aquí la parte de vender mi moto. Bueno, seguimos. Entonces, vamos a empezar por una de las principales razones para utilizar software libre, ¿vale? Que es, un momentito, ahí, que es el tema de, entre otras cosas, el precio, ¿vale? Vamos a suponer, para hacer este caso de ejemplo, vamos a suponer que nos vamos a quedar solo con 4 programas que necesitamos. Uno es un sistema operativo con el que trabajar. Luego, una suite ofimática, porque aunque parezca que no tiene sentido,
sí que es necesario hacer un montón de documentación que hay que entregar al cliente antes de ponerse directamente a hacer la web y luego después. Luego vamos a utilizar un programa de diseño gráfico y uno para edición web, ¿vale? No vamos a entrar en utilizar más programas, sí, porque para el ejemplo que vamos a poner aquí me sirve con estos 4. Entonces, lo lógico sería pensar en la típica solución de utilizar Windows, la suite de Adobe y utilizar la Office de Microsoft, ¿vale? Pero si queremos ser legales y queremos pagar lo que realmente cuesta, vemos que tenemos estos precios. Veis que aquí he puesto, porque al año pasado Adobe lanzó un sistema nuevo que es el Creative Cloud, que consiste en que tú en realidad, hasta aquí, de alguna manera tú pagabas siempre una cantidad por adquirir el programa y luego ya si querías renovar, etcétera, pues en fin, si no renovabas tampoco a veces ni se enteraban, ¿vale? Pero a partir de este año, las nuevas versiones en realidad tú pagas por uso. Es un alquiler del programa. Entonces tú, mientras que sigas pagando mensualmente o compras un bono anual, que sería este, tú tienes derecho a utilizar esas aplicaciones que están conectadas con la nube, pero en el momento en el que tú dejes de pagar, pues automáticamente ese programa deja de funcionar. O incluso si utilizas la nube de Adobe, pues tus archivos se quedan ahí y si no te los has descargado o no tienes copia, pues ahí se quedan, ¿vale? Entonces imaginaos lo que tiene que ser pues eso, para alguien que quiere montar su pequeño estudio o que tiene una pequeña empresa, tener que abonar pues una cantidad de aproximadamente 2.300 euros, ¿vale? Que como decía Groucho Marx, la felicidad está en las pequeñas cosas. Un pequeño yate, un pequeño avión, una pequeña fortuna, ¿vale? Pues para nosotros, que somos mucho más modestos, esta cantidad puede suponer una pequeña fortuna, realmente. Podemos invertirla en cosas más útiles. Entonces, por eso vamos a decantarnos por utilizar software libre. Podemos utilizar, por ejemplo, Debian, podemos utilizar LibreOffice, Bluefish y GIMP para hacer cada una de esas tareas y el precio, el coste de adquisición sería este. Ya sabemos todos que luego hay un coste añadido, que es, pues si no sabes cómo funcionan estos programas, pues tienes que dedicarte a aprender a manejarlo, etcétera, ¿vale? Pero lo otro también, si no sabes cómo funciona Dreamweaver, tienes que aprender y formarte. De manera que aquí solo nos vamos a basar en el coste de adquisición. ¿Eso qué significa? Porque los 2.000 y pico euros que teníamos pendientes para gastarnos en un montón de cosas inútiles como licencias, los podemos dedicar a gastarlo en cosas bastante más gratificantes, ¿vale? Porque somos extraterrestres, mentes superiores, y si uno tiene que comparar esto con pagar licencias, yo creo que elegiríamos todo esto, ¿verdad? Bueno, eso sí, no os recomiendo que os compréis la temporada de Perdidos, que ya sabéis todos cómo termina la serie, ¿no? Bueno, entonces, otra razón importante, más allá del propio dinero, está el tema de la libertad, ¿vale? Uno de los problemas principales que tiene el software privativo, como su propio nombre indica, es que en realidad nosotros no tenemos libertad sobre él. En realidad es como una especie de alquiler. Tú estás pagando por un software, vas renovando la licencia, mientras que la renueves, pues está cojonudo, sigue utilizándolo, pero en cualquier momento pueden decidir que la siguiente licencia va a valer más cara o van a discontinuar el programa, como por ejemplo le ha pasado a tanta y tanta gente que ha utilizado Freehand, y entonces empieza gente a hacer ñapas para que funcione el Freehand en versiones modernas de Windows, para que soporten los formatos de archivo que luego no se cargan bien. Luego incluso hicieron una campaña para reunir dinero para comprar, para que los de Adobe les dejaran mantenerlo, en fin. Y lógicamente a los de Adobe no les interesa eso, con lo cual no ha quedado, aquello no ha salido adelante. Entonces, cuando uno se tiene que ganar la vida con un trabajo y depende de ello, el tener una serie de archivos importantes de los clientes, etcétera, siempre va a tender a querer, pues, utilizar formatos estándares abiertos, formatos libres, etcétera. Y luego tener una independencia de los creadores del software. Si a mí me da igual en realidad que el día de mañana un determinado software libre resulte que los desarrolladores lo discontinúen o decidan hacer un cambio brusco como hacerlo privativo y cerrar la siguiente versión. Porque generalmente si ese programa realmente es útil, suelen pasar dos cosas. O bien que hay una comunidad de gente que toma el relevo y lo sigue manteniendo con otro nombre, o bien que hay otra gente que desarrolla desde cero otro programa que acaba sustituyéndolo, ¿vale? Y ejemplos de eso, la gente que conocemos el software libre, el mundo del software libre, lo conocemos. Pasó con Joomla, pasó con la OpenOffice y LibreOffice,
y ha pasado con tantos y tantos. Con Red Hat, por ejemplo, que es CentOS realmente, digamos, el intento de la comunidad de hacerla más libre, esa distribución. En fin, que hay un montón de razones realmente que interesan. Entonces, ya tenemos claro por lo menos un par de razones o tres sobre por qué utilizar software libre para hacer diseño de páginas web. Pero entonces está la pregunta de qué clase de página web podemos llegar a hacer si utilizamos software libre. Pues claro, a nosotros nos gustaría poder realizar páginas web, ¿no?, como esta, así súper modernas. Pero la mayoría de la gente piensa que si utiliza software libre al final va a acabar haciendo algo como esto. Entonces, la idea, o lo que yo vengo aquí a demostraros, es que vamos a poder hacer cosas como esta y las que queramos. Y de hecho, ahora veremos que muchas de las grandes páginas web que hay realmente por debajo funcionan gracias al software libre. Bueno, para responder a esa pregunta a su vez surge otra, y es, si tengo que elegir si las páginas web que vamos a hacer son mejores o peores, más profesionales o menos, primero tenemos que llegar a un acuerdo acerca de qué es una página web, porque hay mucha gente que todavía, a esta altura de la película, todavía no lo tiene claro. Y una página web, en realidad, es contenido. Si os ponéis a pensar ahora mismo en las páginas web más famosas que conozcáis, veréis que todas tienen un factor en común, y es que aportan un contenido de alto valor. Por ejemplo, YouTube, por ejemplo, el buscador de Google, por ejemplo, el Facebook incluso, aunque ahí el contenido sea más de interés personal que otra cosa, pero en realidad, si os dais cuenta, ese tipo de páginas web no son ni especialmente atractivas visualmente, son correctas, porque suelen estar más pensadas en que sean fáciles de manejar y fáciles de entender. Suelen tener muy pocos efectos, ninguna tiene ninguna intro de estas de 1 minuto y medio de flash cuando entra, que muchas veces, no sé si os acordaréis, algunas hasta ni podías saltarlas, tenías que verlas por narices, y veréis que en realidad todas se enfocan en el contenido. ¿Por qué? Porque están centrados en los intereses del usuario, y está más claro que el agua. Aunque hay mucha gente que todavía no lo entiende, uno cuando hace una página web no tiene que hacerlo pensando en la persona que la hace ni en el cliente, sino la persona que la va a usar. No tiene mucho sentido, y esto, por ejemplo, cuando uno trabaja con determinados clientes se da cuenta, que los clientes se empeñan en hacer algo que les guste a ellos. ¿Ya? Pero la pregunta es, a ver, tú tienes una empresa que hace X cosas, la montaste tú, es decir, la conoces. Entonces, ¿para qué quieres tú una página web? Para presentarte a ti mismo la empresa que tú fundaste y que tú regentas. No tiene sentido. Lo que tú tienes que hacer en una página web para que la gente que todavía no te conoce o esos clientes que están buscando proveedores de tal o cual servicio o producto lleguen a ti y les inspire una confianza, vean que hay detrás una empresa que tiene unos servicios o una atención al cliente seria, etcétera, etcétera. Es decir, centrado en los usuarios de la página web. Y alrededor de eso están una serie de tecnologías y de palabras que tenemos que tener siempre presentes. Alrededor del contenido y de los usuarios está el uso de estándares, porque ya cada vez hay gente que accede, por ejemplo, más con dispositivos móviles, con tablets. Ya no todo el mundo utiliza el Windows XP con el Internet Explorer 6. De hecho, por suerte ya muy poca gente. Luego hay temas relacionados con la usabilidad, es decir, cómo hago mi página web de manera que sea lo más fácil posible para que el usuario, para que lo que ve el usuario le sea tan familiar que no necesite tirarse media hora haciendo pruebas para saber si ese menú desplegable o ese botón que se mueve resulta que no era un botón, que el menú está en vez de todo saber qué sitio, que imagino que todos vosotros habéis visto páginas web de esas, ¿no? Sobre todo aquellas que se hacían y que por desgracia todavía hay, que montaban el menú en Flash o montaban el menú con Java, y si no tenía el plugin de Flash o de Java, tú entrabas en una página web y no veías el menú por ningún sitio, ¿vale? Luego el tema de la accesibilidad, que es muy importante, sobre todo cuando uno trabaja haciendo páginas web para la administración pública, que es ni más ni menos que pensar en la gente que tiene diversidad funcional, gente que a lo mejor es sorda, que gente que a lo mejor es ciega, gente que tiene dificultad en movilidad. Por ejemplo, aunque nosotros estamos muy acostumbrados a manejarnos con el ratón, hay muchísima gente que si no está acostumbrada a utilizar un ordenador, el hecho de tener que hacer clic en un menú desplegable, cuando todavía no tienes claro
si el para abajo es para abajo o la derecha a la derecha, es súper complicado. Entonces, todo ese tipo de cosas las tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Para que por lo menos nuestra página web no presente una barrera o no presente barreras a la hora de acceder al contenido. Y luego la semántica, que cada vez está teniendo más y más importancia, sobre todo porque Google se ha empeñado en que el contenido que quiere que aparezca sea lo más fiel posible a los intereses de los usuarios y está poniendo mucho hincapié en valorar la semántica y en espiarnos para conseguir esa cosa, ¿no? Entonces, la semántica consiste en que cuando yo escribo algo tengo que darle un contexto y tengo que darle una importancia dentro de aquella información que hay en la página en la que estoy. Bueno, pues si tenemos eso en cuenta, vamos a ver cómo están los humanos ahora mismo haciendo esas páginas web, qué es lo que están utilizando y cómo están funcionando. Es lo que sería, digamos, el diseño de página web al modo tradicional. Y que básicamente se puede resumir en que utilizarían Photoshop para hacer el diseño de las páginas web, incluso hay algún plugin que te ayuda a que ese diseño luego sea compatible con algunos CMS. Algunos utilizan Fireworks para hacer alguna mejora en los gráficos destinados a la web. Algún atormentado todavía sigue utilizando Flash, aunque ya por suerte cada vez menos, gracias sobre todo a que la mayoría de los dispositivos móviles no lo soportan. Pero recuerdo que hace unos 4 o 5 años puse un post en mi blog diciendo que el Flash estaba caput, que le quedaban 2 telediarios, creo que además se llamaba así, a Flash le quedan 2 telediarios o algo así, y la mayoría de los comentarios eran gente llamándome loco, que eso era imposible, que no sé qué. Ahora es muy difícil encontrarse páginas web que estén hechas con Flash, o las típicas intro de las que hablábamos antes. ¿Por qué? Pues porque al final se ha demostrado que no es una tecnología ni estándar, ni libre, ni accesible, y sobre todo que no se adapta a los dispositivos. Y bueno, el modo tradicional también se suele utilizar Dreamweaver para maquetar, a ser posible el modo vista diseño, para no saber lo que hay por debajo del código fuente ni nada de eso, y dejamos a Dreamweaver que ponga lo que quiera. Y también al modo tradicional, pues la gente utiliza Windows y su navegador Internet Explorer, y si se ve en el Explorer, pues dan por sentado que se tiene que ver bien ya en el universo. Ya sabemos todos que eso no es así y que de hecho incluso entre las distintas versiones de Explorer la manera en que se representan las páginas web son diferentes porque cada uno tiene un motor de renderizado totalmente distinto. Por suerte, ya os digo, ya nos hemos quitado de encima prácticamente con la caída del Windows XP el Internet Explorer 6, pero da miedo ver las estadísticas de uso de algunas páginas web donde todavía hay un montón de gente que utiliza el 7, el 8, vamos, que no se actualizan. Luego se quejarán de que tienen virus y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero siguen utilizando este tipo de navegadores. Y luego, por la documentación que se presenta a los clientes o a los usuarios, lógicamente, al modo tradicional, pues se prepara con la Office, ¿vale? Pero es que además, ya hemos visto antes el tema del precio, además tenemos que pensar que para hacer una página web hay un montón de tareas adicionales que también requieren de software adicional. Por ejemplo, si tenemos que manejar archivos comprimidos, pues tenemos que utilizar un programa que comprime y descomprima, ¿vale? O bien utilizamos el WinZip con el mensajito de tienes que renovar la licencia, no sé qué, que es eterno, lo han hecho así a posta, el WinZip gratuito, para que te muestre el mensaje pero nunca caduque. Luego podemos también necesitar otro tipo de herramientas ofimáticas, por ejemplo, para gestión del correo electrónico, para nuestra agenda, para sincronizar los archivos con algún servidor. Luego también tenemos que utilizar programas que sean capaces de manejar archivos gráficos, porque a lo mejor el cliente nos manda fotografías o su logotipo en un determinado formato y tenemos que incluirlo en la página web. Y luego, si encima de todo necesitamos hacer desarrollo, no es solo una página web que basemos en un gestor de contenido o una página web estática, sino que además necesitamos hacer desarrollo, pues necesitamos un entorno de desarrollo, unos servidores con una serie de programas, etcétera, etcétera. Vamos, que en realidad si utilizamos o queremos diseñar una página web al modo tradicional, como hemos visto, pues tendríamos que hacer un desembolso bastante interesante. El modo alternativo, que es el que os propongo yo, es el de utilizar software libre para hacer esas páginas web. Y
aquí hay una cuestión importante y es, ¿está preparado realmente el software libre para hacer un diseño y un desarrollo de página web de manera profesional? Pues aquí también nos vamos a detener en un pequeño detalle que muchas veces pasamos por alto y es que creemos nosotros que es algo profesional, ¿vale? Porque esta pregunta o esta cuestión se plantea mucho en los flames de las listas de correo, en los blogs y en los foros, con el tema de que si GIMP sirve para hacer, no es profesional, el Blender tampoco. Claro, porque hay gente que piensa que porque tú entres a una empresa y utilices un determinado programa significa que el producto que genera esa empresa es más profesional que el que alguien que no utilice ese tipo de programas, ¿vale? Entonces, la idea es la siguiente. ¿Está preparado el software libre para usarlo de manera profesional? A mí me gusta siempre poner este ejemplo. Y es, si vosotros tuvierais que elegir quién de aquí es el desarrollador y quién el diseñador, ¿cuál diríais que es cada uno? Venga, despertaros. ¿Quién diríais que es el diseñador? ¿El que va vestido de traje o el de la camiseta azul? Venga, el de la camiseta azul, si eso lo vamos a decir todos, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque nos lo han vendido así, en realidad. Nos han vendido que una persona creativa es una persona moderna, desaliñada, ¿no? Un poco hipster, con su Mac, si puede ser un poco con la pegatina de la manzana, con algo encima puesto, y eso es que tú eres un creativo y un diseñador. Y a lo mejor el programador es la persona aburrida, no sé qué, o ese que se pasa muchas horas delante de la pantalla, quemándose las cejas con el monitor, y realmente eso no tiene por qué ser así. ¿Por qué? Porque si uno se va a la definición de la palabra profesional, se encuentran varias cosas interesantes. Nos vamos a centrar en las que te he marcado con negrito y subrayado. Dice la segunda acepción que es una persona que ejerce una profesión. Vale. Es decir, que hace algo. Además, la tercera viene a aclararnos que además la practica de manera habitual, ¿vale? Es decir, alguien profesional no es alguien que hace algo, sino que además lo hace de manera profesional y además vive de ello, ¿vale? Aquí donde pone lo de incluso delictiva venía por la gente que hacía páginas web con Flash, ¿vale? Que pueden ser profesionales pero ejerciendo una actividad delictiva. Entonces, luego también tenemos que es una persona que ejerce su profesión con relevante capacidad y aplicación. La cuestión es la siguiente. Aquí cuento siempre también mi anécdota de cuando iba a la piscina. Durante muchos años estuve yendo a la piscina pública a nadar y lo dejé durante un tiempo y al par de años así, pues volví. Y claro, yo iba con mis pantalones en plan de playa, con mis bermudas de estas floreadas, tal y cual, y entro allí y aquí parecían todos Michael Phelps, porque llevaban todos su ropa de despido, su gorro no sé qué, sus gafas super tal, y yo flipando ahí, digo, joder, me he perdido algo en este tiempo que parece ser que hay que gastarse un montón de dinero aquí en una equipación. Ahora, si os dais cuenta, cualquiera que se dedica a correr, pues ya no sale a correr con su chándal y su bambo de toda la vida, ya tienes que saber si eres pronador, supinador, si vas a hacer media maratón o solo sales casualmente, en fin, que hay una serie de conceptos o consignas que nos han ido vendiendo de que para hacer una determinada cosa, primero te tienes que rodear de una determinada cantidad de objetos y dependiendo de la calidad o cantidad de objetos que tengas, eres más relevante en esa cosa que quieres hacer. Yo en esto siempre pongo el mismo ejemplo. Cualquier jugador de la Liga Profesional de Fútbol Española jugando al fútbol playa en bañador, seguramente sea más profesional que cualquiera de nosotros jugando, o sea, con la equipación del Madrid o del Barça en medio de un campo de fútbol, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hábito no hace al monje. Igual también pongo el ejemplo de esta típica gente que se ha hecho famosa por hacer obras de arte callejeras, haciendo incluso en el suelo, habéis visto, imagino, estos montajes que parece que tienen 3 dimensiones, que tienen profundidad, y resulta que ese tipo está haciendo ese dibujo en el suelo con tiza, ¿vale? No ha utilizado ni un banco, ni un trípode, ni pintura al óleo de la marca la que sea, etcétera, etcétera. Quiero decir que quiero que nos demos cuenta de que una de las principales trampas en las que solemos caer cuando se habla de si algo sirve para hacer algo profesionalmente o no, no es
que nos centremos en el resultado que se obtiene con eso, sino en todas esas cosas previas que en realidad son un argumento de marketing, simple y llanamente. Porque en realidad, ¿qué son profesionales? ¿Las personas o las herramientas? Yo imagino que estaréis conmigo en que cuando uno viene a su casa, el electricista, no empieza a mirarle así en la caja de herramientas. Hostia, ¿tú qué mierda de electricista eres si traes aquí la máquina no es Black & Decker? Si no es Black & Decker, tú no me puedes arreglar a mí la instalación, porque no es de marca. Eso no lo hacemos. Tú te fijas en que esa persona, si tú tienes un problema y lo llamas, va, te lo arregla y ves que efectivamente es un profesional porque sabe lo que está haciendo. ¿Vale? Pues lo que decía, todo ese tipo de parafernalia acerca de la profesionalidad de las herramientas es un argumento de marketing. De hecho, veis que, por ejemplo, la Office, está la Microsoft Office, la Home, que es para la gente de su casa, la versión profesional, la Ultimate, me acuerdo cuando estaba el Windows 7, que tenía una versión que era Ultimate, que es decir, esto ya por encima de esto ya no hay nada. Y luego realmente dice, pero vamos a ver si realmente el mismo sistema operativo que de toda la vida, ¿no? Y de hecho, incluso se ha llegado a descubrir que algunos software tienen una versión y luego las versiones hacen una versión que tiene todas las funcionalidades y para las versiones inferiores lo único que van haciendo es quitándole funcionalidades. Con determinadas variables las van marcando, lo vuelven a compilar y tiene el mismo programa que el profesional, solo que el tuyo tiene menos cosas. ¿Por qué? Porque realmente a ellos les interesa venderte la moto de que hay diferentes gamas y así te van picando para que tú vayas gastándote cada vez más dinero, ¿vale? Bueno, entonces, además hay que tener en cuenta que la forma de trabajar varía según la realidad de cada profesional. Es decir, si tú resulta que pues, eres hijo de alguien con dinero o de algún conde y te montan a tu padre, te monta la empresa, pues a lo mejor dices, oye, mira, este Mac de 4.000 euros queda súper bonito aquí en la entrada de la recepcionista. Pero si resulta que eres un triste autónomo, o como ahora se da en decir, emprendedor, que está muy de moda, pues resulta que tú no te puedes gastar 4.000 euros en un ordenador porque sí, porque a lo mejor esos 4.000 euros son el dinero que tú tienes previsto para pasar los siguientes 3 meses. Y tienes que pagarle a un asesor y tienes que pagar las cuotas de la seguridad social, lo que sea, y lógicamente pues tienes mejores cosas en las que invertir el dinero que simple y llanamente en comprar una licencia de un programa que te han dicho que es profesional cuando a lo mejor tú ni siquiera sabes si realmente le vas a sacar todo el partido que necesitas. Porque también imagino que conoceréis el típico caso de gente que escala las fotografías de vacaciones con el Photoshop. Claro, como se lo bajan de pirateado, no se plantean ese tipo de cosas, pero en realidad a lo mejor pues para escalar imágenes personales hay 75.000 millones de programas gratuitos, que serán libres o no, pero por lo menos son gratuitos, que no tienes por qué utilizar, es como matar moscas a cañonazos, ¿no? No tienes por qué utilizar el Photoshop para ese tipo de tareas. Y luego todos los diseñadores y los clientes no disponen de los mismos recursos. Del mismo modo, si tú tienes que hacerte cargo de una serie de costes derivados de utilizar software privativo, esos costes se los tienes que repercutir a tu cliente, o a ti, o a tus ingresos. Entonces al final estás generando o perdiendo un dinero o vendiendo tus servicios mucho más caros por algo totalmente artificial, que es simple y llanamente utilizar una herramienta cuando a lo mejor hay otras que te sirven para lo mismo y son mucho más baratas. Y por último, que los programas comerciales tratan de inculcar la idea única y universal de profesional. Es lo que decíamos al principio. Lo que tratan de hacer es decirte que si tú quieres ser un buen programador, tienes que utilizar este sistema operativo, este ordenador y este programa de IDE de programación. Si tú quieres ser un buen fotógrafo, pues no puedes utilizar cualquier revelado RAW gratuito. Tienes que utilizar el de Adobe. ¿Por qué? Porque es el más. Si quieres quieres hacer cosas multimedia y editar vídeos, pues tienes que utilizar estos programas. Y es un poco lo que ellos hacen para obligar a la gente a pensar de que para hacer determinada cosa necesitas tales programas o tales objetos, lo cual ya hemos visto que no tiene por qué ser así. Entonces, la idea en esta primera parte es que ya hemos visto, primero, que hay razones suficientes y bastante interesantes para utilizar software libre. Segundo, hemos visto un poco qué es el tipo de página web que queremos hacer,
y realmente en lo que nos va a interesar. Y hemos visto también que efectivamente sí que se puede utilizar software libre para hacer desarrollo de página web de forma profesional, porque la profesionalidad o no de nuestro trabajo va a venir definida por nuestra capacidad para llevarlo a cabo. Entonces, en la siguiente parte, lo que os voy a ir enseñando es una serie de programas que yo utilizo para hacer mi trabajo y que considero que pueden resultar de utilidad para que vosotros vayáis entrando en materia. En mi página web, os he dicho antes la URL, veis que hay está la presentación ahí, iréis viendo que para cada programa hay una serie de enlaces. Bueno, pero os voy a adelantar un poco para explicaros esto, para que si luego en casa veis que al lado del nombre del programa aparece un simbolito y aparece el enlace que os dirige a su página web para que busquéis más información. Y luego este tipo de presentaciones que están hechas en modo web tienen un modo en el que puedes desactivar el modo presentación y entonces aparece la presentación como si fuera un documento y veréis que hay una serie de notas al pie de cada página donde también os pongo algunas cosas que son interesantes para información adicional, plugin o documentación que puede resultar útil para el caso que esté explicando en ese momento. Bueno, el proceso de diseño de página web. Básicamente yo divido el proceso del diseño de página web en estas 6 fases. La primera sería el planteamiento y la planificación. Es decir, me reúno con el cliente, cojo, el cliente me dice, oye, quiero hacer esto, ¿se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? Tú vas tomando notas, le vas entregando una serie de documentos que ya veremos ahora más adelante qué es, como por ejemplo un documento de requisitos o bien una serie de lo que se llama los wireframes, que no es otra cosa que una serie de bocetos de cómo sería la estructura de la página web o de la aplicación web. Luego ya pasaríamos, una vez que el cliente nos da el visto bueno, pasaríamos a la fase de diseño, que es decir, me siento y diseño qué aspecto gráficamente va a tener esa página web o esa aplicación web. Y una vez que ya la he diseñado y el cliente la valida, entonces paso a la parte de maquetación, que es todo eso que hasta ahora mismo son solamente documentos e imágenes, lo paso a código HTML, CSS y JavaScript, es decir, a algo que interpreten los navegadores. Y luego, en la fase de programación, aquí podríamos hacer 2 cosas. O bien programamos la página web, si es que algo a medida, o bien utilizamos un gestor de contenido, que ya veremos que también lo hay bastante famoso y libre, y aplicamos esa maqueta que hemos hecho previamente, la vamos aplicando en el gestor de contenido y vamos dando contenido a la página web. Y luego, en la penúltima fase, sería la fase de prueba. Vamos a probar que todo funciona, que la página web carga correctamente, que en todos los navegadores se ve bien, cosa que no es tarea cómoda ni sencilla. Y en la última fase vamos a preparar una serie de documentación. Generalmente, si es una aplicación web, va a haber una documentación para la persona que realmente va a estar utilizando el programa. Si, por ejemplo, está haciendo una aplicación web para la gestión de un laboratorio, seguramente haya hablado con el dueño del laboratorio, pero la persona que va a encargarse de utilizarla es otra, y como no le pongas captura de pantalla de pincha aquí, no sé qué, mucha gente no discurre más allá. ¿Vale? No son vagos buenos, y ellos dicen, tú enséñame lo justo para que esto funcione y no me caliente la cabeza. Si tengo que hacer 7 veces lo mismo, de la misma forma, 7 veces al día durante los años que trabajo en esta empresa, me da igual, pero no me complique. Entonces, es importante que esa documentación sea clara. Bueno, pues en el planteamiento y planificación, lo que hemos dicho. Vamos a ver lo que sería la gestión el control de las tareas, la planificación y la recopilación de datos. Vale. Interesante programa que utilizo en proyectos en los que no solo estoy yo, ¿vale? Que es Planner. Este tipo de aplicación nos sirve para hacer lo que se llaman los diagramas de Gantt. No sé si sabéis lo que es. Los diagramas de Gantt es cuando tú tienes una serie de tareas que son algunas interdependientes entre sí, con lo cual, si yo, por ejemplo, hago el diseño y la maquetación y luego colaboro con un compañero que hace la programación y tengo que evaluar qué tiempo nos va a llevar desarrollar esa aplicación, yo tengo que saber, primero, ¿cuánto tiempo voy a tardar yo en hacer el diseño? Pues 1 semana. ¿Cuánto tiempo voy a tardar en maquetar, por lo menos la primera página? Pues 2 días o 3.
Pues al tercer día ya, una vez que está maquetada la primera página, ya puede entrar a trabajar el programador, empezando a programar sobre esa primera página, y ya los dos vamos trabajando paralelamente. Si además hay alguien que tiene que traducir, alguien que tiene que hacer pruebas, etcétera, etcétera, y va incluyendo más personas, al final lo que tiene son una serie de tareas que van una derivando cuando se termina esta, entonces empieza la siguiente, así, y todo eso verlo es generalmente muy abstracto, pero con los diagramas de Gantt se ve muy gráficamente, porque tú vas viendo dónde empieza una tarea, cuando esa tarea empieza y termina, entonces automáticamente se lanza la otra, y esto te calcula el tiempo que va a tardar en hacer eso. Si hay un retraso, solo tienes que indicarlo. Si por ejemplo esta tarea se retrasa un día, significa que automáticamente esta no puede empezar el día que tenía previsto, tiene que empezar un día más tarde. Pues todo ese tipo de cosas lo puede hacer súper fácil, y sobre todo está muy bien, porque ya os digo yo que generalmente no se cumplen nunca las planificaciones de nada que tenga relación con la informática, pero sí que viene muy bien para tener una base de decir, bueno, pues estoy palmando más o menos dinero, y sobre todo el cliente que vea un poco las fases del proyecto, y también ellos que se ajusten, porque hay veces que tengo yo proyectos de página web que tengo empezadas, estoy esperando todavía a que el cliente me pase la información que quiere poner en la página web, y se pueden pasar pues perfectamente meses. Entonces es importante que tú luego, cuando el hombre te diga, porque se ha dado cuenta después de un año que tenía pensado tener la página web para la feria del año pasado y que para esta todavía no la tiene, pues te llaman enfadados, ostras, es que esto está sin terminar, no sé qué, no sé cuánto, y tú le dices, vamos a ver, si yo tenía que hacer esta tarea, esta tarea, esta tarea, menganito, esta otra, y tú tenías que hacer esta y no la has hecho, mírale el gráfico y ahora mira a ver quién tiene la culpa de que esto no hayamos podido seguir y terminarlo. Entonces ahí siempre juega mucho a nuestro favor desde el principio plantear determinadas cosas como esta. Otros programas que sirven para lo mismo, pues Calligraph y TaskJuggler. Este está ahora mismo un poco parado, este está bastante más avanzado y es para el entorno de escritorio KDE. Pero básicamente sirven para lo mismo. Luego, un importante grupo de aplicaciones que necesitamos son, lógicamente, aplicaciones para gestionar el correo electrónico, los contactos, la agenda y las tareas, ¿vale? Y además hay veces, sobre todo cuando se trabaja en alguna empresa, que la empresa a lo mejor tiene un GroupWare que se llama, que es un servidor donde realmente se guardan pues todas las agendas o todos los datos de clientes, con lo cual si yo hago un nuevo cliente, meto sus datos y todo el mundo ya automáticamente le aparece en su directorio de clientes. O si hay una reunión, no tengo que ir avisando a todo el mundo, oye, el jueves te viene bien o no sé qué, sino simple y llanamente pongo reunión el jueves. A todo el mundo le sale en la agenda y la gente va marcando, pues yo sí puedo, pues yo no puedo, pues yo tal, pues yo voy a ir un poco más tarde. Y de esa manera la gente está, de alguna manera, se agiliza bastante el trabajo. Bueno, pues yo generalmente suelo recomendar estas tres soluciones, que imagino que muchos de vosotros las conoceréis. Contact, que es la suite de PIM o de KDE. Thunderbird, que con estas extensiones de aquí nos sirven para tener agenda, tareas, calendario y conectarnos, por ejemplo, con Funambul a un servidor de GroupWare. Y Evolution, ¿vale? Que es la solución de Genome, del escritorio Genome. Yo generalmente utilizo esta, porque al principio utilizaba KDE, luego cuando sacaron KDE 4 me pasé a Genome, luego cuando sacaron Genome 3 me pasé a XFCE. Entonces la manera más fácil era, en lugar de estar cambiando de suite cada 2×3, utilizar una que fuera independiente del escritorio. Y además pues suele integrarse bastante bien con el escritorio que estés utilizando. Entonces, Thunderbird imagino que lo conocéis todos de sobra. Lightning a lo mejor no lo conocéis tanto. Lightning es una extensión que le añade al Thunderbird, le añade un par de pestañitas que son de un calendario y tareas. Entonces tú en ese calendario tienes tu planning mensual y puedes ver, pues para mañana tengo una reunión, para el otro tenía que haber entregado tal cosa y así. Luego con Google Calendar y Google Contact puedes sincronizar tu agenda y tus contactos con tu agenda móvil,
lo cual está genial, porque así cuando pones una agenda desde el móvil, imagínate que vas en una reunión y en esa reunión se concreta que la próxima reunión de revisión del proyecto es dentro de 2 semanas. Pues en esa misma reunión, en tu móvil, en tu agenda del móvil, metes dentro de 2 semanas, tenemos reunión, y automáticamente te va a aparecer cuando llegues a casa en tu agenda de tu ordenador. Y con los contactos 3/4 de lo mismo. Estás en el trabajo, metes el contacto, vas a una reunión, hostia, no me acuerdo de cómo se llama tal tío. Entras, lo buscas y lo tienes ahí. Hay otras soluciones que son más libres, porque estas en concreto están utilizando los servidores de Google, es decir, que no solo tú y el cliente sabéis que tenéis una reunión, sino la NSA, la CIA, Google entero, etcétera, ¿vale? Entonces hay también soluciones que son totalmente libres, pero yo de momento estoy utilizando estas. Y Funambol está pensado para hacer eso mismo, pero con un servidor propio de empresa. Tener un servidor de Groupware y tú tener tu agenda compartida, tus tareas, etcétera. Bueno, pues aquí como podéis ver, también otra cosa muy interesante que se puede hacer con Thunderbird, no sé si utilizaréis mucho los filtros de correo. Los filtros de correo es que cuando a ti te llega un correo electrónico, le puedes decir al programa que si ese correo te viene de determinadas direcciones de correo o en el asunto llevan una determinada cadena, como por ejemplo aquí, Ovillo es una lista de correo de gente que nos dedicamos al tema de la maquetación, ¿vale? Entonces cuando hay alguien que tiene dudas y tal, lo suele poner por ahí. Mira, por ejemplo, su menú se esconde debajo de Flash, ¿veis? Siempre problemas. Entonces, la gente hace preguntas, entonces tú en lugar de tener tu correo ahí, una amalgama de correos con compra Viagra, vete de viaje, etcétera, más los correos de los clientes y de las listas de correos, tú puedes generar filtros que te vayan colocando cada correo en su sitio determinado. O incluso, cuando le instalas las funciones de calendario y tareas de Thunderbird, puedes vincular un correo a una tarea y decir, bueno, este correo es una tarea. Y automáticamente te sale como gestiona lo que ponga en el correo, hazlo para tal fecha, ¿vale? Te gestiona alarmas, etcétera, etcétera. Es muy interesante y ahí tengo la sensación de que actualmente la gente ha ido derivando poco a poco, que si a la mensajería instantánea tipo WhatsApp, que si a los servicios en la nube y todo ese tipo de cosas, se han ido perdiendo un montón de cosas que se pueden hacer con clientes de escritorio de correo o de gestión de datos personales, pero es que la gente, como no conocía que se podían hacer esas cosas, por eso cuando ve que, por ejemplo, el Gmail te anida automáticamente o te etiqueta los correos, pues yo veía posts en muchos blogs diciendo, ostras, los de Gmail le han puesto etiquetas y estrellitas a los correos, qué novedad. Y yo decía, coño, yo llevo 5 años haciendo eso ya con el Thunderbird. Pero claro, la mayoría de la gente nunca había hecho eso con el Thunderbird, por eso cuando lo veían con Gmail, que sí que tienen bastante más poder mediático para añadir una cosa que salga en todos los blogs, pues lo descubrían. Entonces mi consejo es que le deis una oportunidad a esto. Y aquí tenéis el mismo ejemplo, pero con Contact, ¿vale? Que aquí tenéis pues el correo electrónico, la agenda, las tareas y tiene varias cosas más. Está bastante bien también. Un programa que me resulta de mucha utilidad y que seguramente también le vaya a ver vosotros es Hamster. Hamster es un programa que sirve para medir el tiempo que dedica a cada cosa. Y eso está bien por 2 razones. La primera, porque hay algunos servicios que se prestan en base a tanto horas le he hecho, tanto te cobro. Por ejemplo, yo tengo clientes que ellos ya tienen su web o lo que sea, o ya se la hice en su momento y solo quieren que le haga una parte en concreto, o ellos la siguen, mantienen la web, pero llegan a un punto en el que son incapaces de hacer una determinada cosa. Entonces ellos me dicen, oye, hazme esto, que yo no tengo tiempo de aprender cómo se haría esto, no lo sé, y lo que a mí me puede llevar 3 días, tú lo puedes hacer en 2 horas. Pues vale, pues te pones a trabajar, añades una actividad y le das al play y él va contando. Cuando termina le paras y lo que te hace es que luego te saca una estadística de tantas horas has dedicado con tantos minutos a hacer esta cosa. Y eso también puede ser muy interesante para saber, por ejemplo, pues, del cabo de las 8 horas que no son 8 ni de coña, de trabajo que le echas al día, cuántas realmente dedicas a reuniones, cuántas a gestionar el correo, cuántas a programar o a maquetar. Todo ese tipo de cosas te dan muchas pistas y muy buenas para saber, por ejemplo, cuál tiene que ser tu precio hora para no gastar mucho dinero. O, por ejemplo, incluso en un proyecto en el que tú has cerrado
esta página web o esta aplicación web cuesta tanto, te voy a cobrar tanto por eso, tú al final, ¿cómo sabes si realmente te ha sido rentable o no ese proyecto? Porque a lo mejor a la misma vez que estabas haciendo ese proyecto, estabas haciendo otros 2 o 3. Y luego te ha surgido otro, o luego has tenido que irte a una reunión, etcétera, etcétera. Pues tú lo que vas haciendo es que vas sumando, cada vez que le echas un rato, vas sumando ahí y al final dices, bueno, pues a este proyecto al final le he dedicado 200 horas y he cobrado tanto, bien, o no. La próxima vez tengo que cobrar más, o no. La próxima vez este tipo de servicio lo puedo ofertar por un poco menos de dinero y así soy un poco más competitivo. Entonces está muy bien este programita, muy interesante. Luego, pasamos a la siguiente fase, que es la de el diseño. Para el diseño, por ejemplo, una de las cosas esenciales, sobre todo cuando trabajamos con páginas web que son complejas, es organizar los contenidos. Ya hemos visto antes que la semántica era muy importante y la usabilidad también. Es decir, si yo tengo una página web que tiene una determinada información, colocarla en la sección más intuitiva o más correcta de la web va a marcar la diferencia entre que un usuario que no conoce la web encuentre esa información o no, porque se pierda y diga, ostras, si tengo 20 opciones de menú y cada opción del menú tiene otras 2 subopciones, ¿cómo encuentro yo los contratos de no sé qué o las ofertas de trabajo que ofrece esta empresa que yo quiero ver? Entonces, una manera muy interesante es hacerse un mapa mental. Un mapa mental con herramientas como esta consiste en que tú tienes un gráfico, vas añadiendo ideas, en este caso secciones o contenidos, y luego vas agrupándolas de manera que a lo mejor cuando tú trabajas en una web que a lo mejor ya está hecha, la tenían estructurada de una manera, pero luego tú te das cuenta de que hay determinadas secciones que en realidad son subsecciones de otra más grande, porque tienen relación entre sí. Entonces, hacerlo de manera gráfica es muy útil, sobre todo para que el cliente valide que efectivamente se ve así. Porque generalmente los clientes suelen tener la idea de cómo funciona su negocio desde dentro, pero no cómo lo ve la gente desde fuera. Entonces, les resulta muy difícil que tú le digas, no, voy a hacer 3 secciones, en una vamos a tener esto, en otra vamos a no sé qué, esto creo yo que es mejor separarlo porque tal. Tú se lo estás diciendo y él está pensando en su idea, en cómo te explica cuando tú termines lo que él quiere hacer, no lo que tú le traes. Ahora, cuando tú le enseñas un gráfico y le dices, mira, esta va a ser tu página web, tantas secciones, aquí vamos a meter esto, tal, y él te va a decir, como él está pensando en lo suyo, dice, y esto que yo tenía pensado, sí, pues esto está también aquí. Y ya se lo señala y lo ven. ¿Vale? Bueno, pues hay algunos más que se pueden utilizar. Este se utiliza muchísimo porque también te permite hacer diagramas de flujo, que sobre todo para aplicaciones web es muy interesante. Una anécdota que tengo muy reciente es la de un cliente que le estamos haciendo una aplicación web para gestión de un laboratorio. El hombre nos había explicado con pelos y señales cómo funcionaba y así que teníamos la aplicación terminada. Vamos a enseñársela a hacer las pruebas y estaba el dueño de la empresa y la persona que se encargaba de hacer ese trabajo. Que ya os digo que por eso muchas veces es importante tenerlo todo documentado por esto que os voy a comentar. Resulta que la persona que se dedicaba a hacer ese trabajo, cuando nos explicó realmente cómo se hacía, no tenía nada que ver con lo que nos había explicado el jefe. Claro, el jefe le manda, oye, hazme esto, y él cree que se hace de una manera, pero luego a la hora de la verdad resulta que, como depende de muchas personas, y bueno, ya estamos en España, es decir, que eso de cumplir plazos, de voy a coger una muestra, pero bueno, como tengo prisa me voy y vengo mañana. Y cojo la muestra otro día, pero luego en el informe que aparezca como que la he cogido todas el mismo día. Todo ese tipo de casuísticas, los jefes generalmente no las tienen presentes porque no suelen a lo mejor ellos bajar a tan bajo nivel. Entonces lo que pasó fue que en realidad la aplicación funcionaba de una manera totalmente distinta a como tenía que hacerlo para como realmente ellos funcionaban. La solución fue tan sencilla como coger el día, hacer un diagrama de flujo, decir, no, se cogen las muestras de esta manera. Una vez que las muestras las coge este tipo de persona, hay otro tipo de persona que es el que las introduce. Otro tipo de persona, el que las analiza, y otro tipo de persona, el que las valida. Y esto sigue este flujo y al final se genera un informe que es lo que se le manda al cliente. Cuando lo ven por escrito, blanco, o sea, negro sobre blanco, es cuando ellos se dan cuenta realmente de cómo funcionan las cosas y te dicen, ah, pues sí. Y en el peor de los casos, si no se dan cuenta, cuando tú hagas tu aplicación web y funcione de esa manera, no te pueden decir, no, es que no me entendiste bien, o es que yo cuando decía esto me refería a lo otro, porque tú le enseñas el gráfico y le dices, no,
Yo te mandé esto por correo y lo vimos en persona y tú me dijiste que esto era como se tenía que hacer. Pues si ahora no se hace así, lo cambiamos, pero eso es otro proyecto en el que te tengo que cobrar las horas que voy a echar de más por no haberte enterado la primera vez que hablamos de este tema. Esas cosas al final son muy importantes. Esta aplicación tampoco la conoce mucha gente, se llama Pencil, en realidad es un plugin del Firefox y sirve para hacer bocetos de páginas web. Que esto también es muy interesante. Aunque parece que hay mucho trabajo previo, la experiencia me dice que todo este trabajo previo te ahorra muchísimo trabajo posterior. Entonces, si yo antes de hacer el diseño de una página web y liarme a hacer secciones, menú y todo ese tipo de cosas, primero cojo y hago un pequeño esquema en el que aparezca el menú, va a ser horizontal o va a estar en el lado izquierdo. Y en la página principal vamos a tener un listado de noticias donde se va a ver la foto, el título, las etiquetas, todo ese tipo de cosas. Y aquí en el lado va a haber una esta para suscribirse al correo electrónico y otra para hacer búsquedas. Todo ese tipo de cosas que parecen tan obvias, cuando la gente las ve por escrito, entonces cuando le surgen, pues no, es que resulta que es que mi menú tiene 20 opciones, con lo cual horizontal ya sabemos que no puede ser, tiene que ser un menú vertical. Pues todo eso, hacer un cambio de esos sobre algo pintado así rápidamente es trivial, y hacerlo cuando ya tienes montado la web pues te puede llevar un montón de tiempo. Entonces este programita está muy bien, va arrastrando objetos y te los va pintando en una plantilla y tú los vas moviendo, le vas añadiendo datos, etcétera, etcétera. Es como cogerte a mano y hacer cuál sería el diseño, pero la ventaja de esto es que si tú tienes que hacer páginas web complejas, que a lo mejor son 30 o 40 plantillas distintas, puedes reutilizar lo que ya tenías de otra plantilla, de manera que al final el resultado es homogéneo y tú trabajas menos que si lo tuvieras que pintar a mano cada vez, ¿vale? Y sobre todo si hay cambios, solo tienes que abrir el documento, le cambio el título a la página o le cambio el menú de un lado a otro y se lo vuelvo a mandar al cliente en lugar de hacerlo desde cero. Es muy interesante. Luego, una vez que ya tengo esa página web, digamos, la estructura y el esquema de la página web diseñado, lo que hago es hacer un diseño gráfico, es decir, enseñarle algo al cliente para que vea cómo se va a ver su página web. Entonces, para eso utilizo Inkscape, que es un programa de diseño vectorial y que también tiene la ventaja de que me permite reutilizar cosas, copiar. Por ejemplo, si ahora en la próxima versión que van a publicar dentro de poco de Inkscape tiene una cosa muy chula, y es que si tú tienes, por ejemplo, has hecho el diseño de una página web, por ejemplo, en color azul, pues este color azul corporativo, y resulta que el cliente te dice, pues no quiero el azul, ahora quiero el rojo. Pues es tan fácil como seleccionar un objeto con ese color azul, decir, seleccionar por color. Selecciona, automáticamente te va a seleccionar todos los objetos de la página que tengan ese color, y tú lo cambias y automáticamente cambia el color en todos esos objetos. De manera que tú puedes hacer diferentes versiones o hacer cambios en el aspecto de la página web de manera muy rápida y muy fluida. Y el cliente puede validar y ver realmente cómo va a quedar su página web. Una vez que ya lo tenemos esto, entonces utilizaríamos otros programas para volcar ese contenido en HTML. Uno de los que yo utilizo es Gpic, que lo que te hace es un programa para gestionar colecciones de colores, ¿vale? Entonces, para cada cliente yo tengo un archivo con los colores corporativos de ese cliente, de modo que cuando tengo que utilizar un color no tengo que irme a uno que se parezca más o menos, sino utilizar los que son. Este programa lo que te permite es seleccionar un color, tenerlo aquí, y como veis te sale el código HTML que luego puedes copiar o incluso arrastrar, lo puedes arrastrar directamente al GIMP o al Inkscape y te colorea el objeto donde lo sueltes, te lo colorea de ese color, etcétera. Es muy útil y muy interesante. Incluso te permite, tiene opciones por ahí para generar esquemas de color, siguiendo las normas estas de combinaciones de colores complementarios, los contrarios, los opuestos, etcétera. Pues tú seleccionas un color principal y él te saca una paleta con colores que más o menos pegan, que eso también es muy útil. Y entonces pasaríamos a la preparación del gráfico, que sería, en este caso yo utilizo GIMP, cojo todos los objetos que he diseñado con el Inkscape y los exporto, y luego aquí en GIMP pues los recorto, los optimizo,
los cambios de formato, etcétera, etcétera. Digamos que yo generalmente, muy al contrario de lo que suele hacer la gente que trabaja con Photoshop, que hacen el diseño completo en Photoshop y luego exportan, yo hago el diseño completo con el Inkscape y el GIMP solo lo utilizo para preparar las imágenes ya finales. Es decir, si yo voy a necesitar un botón que va a ser este trocito de aquí, yo utilizo el GIMP para hacer el recorte de ese, optimizar la imagen para que ocupe lo menos posible y esa ya es la que va a ir directamente a la web. Hay una serie de plugins que ayudan bastante a la hora de hacer este trabajo. Estos de aquí, el Perlotime y el P-Slice, lo que me permite es definir una serie de... A ver si ahora. Definir una serie de guías y utilizando esos plugins, lo que hace GIMP automáticamente es que me corta cada trocito y me lo saca directamente a una imagen. De manera que no tenga que estar yo haciendo el recorte a mano, ¿vale? Acordaros lo de ser vago bueno, es más rentable dedicar 1 minuto a poner guías y 1 segundo a hacer clic que dedicar 1 hora a ir recortando, copiando, extrayendo, etcétera, etcétera. Luego, hay un plugin para optimizar imágenes para web. Esto en realidad es una tontería. Eso es porque hay un montón de gente que, como el Photoshop tiene una opción de guardar para web, y que te sale la imagen antigua, la nueva, cuánto ocupa, todo ese tipo de cosas, pues decían que por qué GIMP no tenía una cosa de esas. La respuesta corta es que no lo tenía porque no hacía falta. Porque tú cuando exportas desde GIMP, le puedes decir qué formato lo quieres y te sale cuánto te va a ocupar la imagen y puedes cambiar cualquiera de los valores del formato que tú elijas de salida. Pero hay gente que por comodidad pues desarrolló este plugin y es un clon del de Photoshop. Te sale en un lado la ventana con la imagen actual, en otro lado cómo va a quedar la imagen final, elige entre JPG, PNG o GIF, le tocas 4 cosas y te dice cuánto va a ocupar la imagen. Pues puede resultar interesante. Otro plugin interesante, el David Bad Processor, este es muy útil cuando tenemos que aplicar diferentes acciones repetitivas sobre un montón de imágenes. Por ejemplo, escalarlas, cambiarlas de formato, etcétera. Entonces, en lugar de coger, si tenemos, como muchas veces nos manda el cliente, las imágenes de 4 o 5 megas, cuando en realidad solo queremos una de 800 por 600 píxeles, y hacer eso con un montón, tú lo que haces es que te metes con este plugin y le dices todas las imágenes que hay en este directorio, me las escala a este tamaño, me las recorta o le aplica este filtro o le pone este nombre y la guarda en este formato con esta calidad en este otro sitio. Y le da OK y él solo lo va haciendo con todas y listo, ¿vale? Algo parecido es lo que hace este programita, que es un programa independiente, se llama Patch, y que es una especie de programa donde tú tienes una serie de acciones básicas. Por ejemplo, escalar, guardar, añadir sombra, girar, poner en blanco y negro, lo que sea, añadir un texto, añadir un borde, etcétera. Entonces tú tienes esa serie de acciones básicas y entonces tú lo que tienes es una lista en la que vas arrastrando esas opciones básicas. Entonces, cojo y quiero abrir todas las imágenes, recortarlas a un tamaño, añadirle sombra y añadirle un borde blanco, ¿vale? Pues cojo esas acciones, las voy arrastrando en fila y lo que hago es que a partir de ese momento todas las imágenes que arrastre y suelte dentro del programa van a pasar por esa tubería, esos filtros que yo le he puesto, y va a hacer con todas las acciones que yo le acabo de definir ahí. Entonces, lo bueno que tiene esto es que tú, una vez que tienes definidas tus acciones, las puedes guardar en un archivo y la próxima vez que tengas que hacer lo mismo, directamente lo abres y listo. Eso sobre todo es muy útil cuando uno tiene que hacer páginas web de noticias en las que tiene que subir galerías de imágenes, etcétera, etcétera. El cliente, si tú le dices que lo haga él, directamente va a coger y te va a subir 1 giga de fotografía a máxima calidad al servidor y te lo va a petar o directamente no se va a poder ver porque el usuario le va a consumir todo el ancho de banda. Entonces tú le preparas esas acciones, se las mandas, le instala el programita y le dices, no, tú antes de subir las fotos, pásalas por aquí. Y luego ya las que queden, esas son las que subes. Y está muy bien. Y luego ya, a mí personalmente me gusta mucho trabajar con ImageMagick. No sé si conocéis esta aplicación. ImageMagick es una aplicación de retoque de imágenes por línea de comando, ¿vale? Que parece que es súper complicado y tal, pero es trivial. Y además hay 40.000 millones de ejemplos en Internet de cómo utilizarlo. Y esto lo que te permite es hacerte
prácticamente casi cualquier cosa que se pueda hacer con GIMP, y fijaos que se pueden hacer cosas como tener capas, canales, filtros, etcétera, etcétera, se pueden hacer con ImageMagick por línea de comando. Entonces te puede hacer un script súper sencillo que te haga una serie de acciones sobre las imágenes. Y lo ejecutas con todas las imágenes de un determinado directorio y ya lo tienes hecho. Yo, por ejemplo, para imágenes que utilizo en páginas web con galerías de imágenes o noticias, tengo un script que lo que hace es que, sea el tamaño que sea la imagen, me lo deja a 800 por 600, me lo encaja, de manera que no se quede un trozo blanco o negro en los bordes, sino que la ajusta y luego la recorta. Luego le aplica lo que se llama el desenfoque, una máscara de desenfoque, que en realidad consiste en que extrae primero los bordes de la imagen, luego le aplica una serie de efectos y luego lo mezcla con la imagen original y luego optimiza el JPG a una determinada calidad. Y todo eso lo hace automáticamente y es un script de 3 líneas, 5 líneas como mucho. Entonces tú eso lo haces una vez y ya ahí caigan bombas, que te mandan a hacerlo con 10.000 imágenes, pues te da igual. Lo dejas haciendo y tú te vas y ya está. ¿Vale? Entonces es muy útil. Y este es una aplicación que yo utilizo mucho para optimizar los PNG. Hay una serie de cosas que se pueden hacer para que las imágenes ocupen menos. Esta herramienta, junto con ImageMagick, nos puede servir para optimizar las imágenes PNG para que ocupen menos. Y así la página web vaya más rápido. Vale, y a la hora de maquetar, aquí tenemos dos programitas. Estos sobre todo son interesantes para cuando alguien todavía no domina mucho el código HTML y quiere maquetar, pero todavía está empezando. Yo sobre todo la utilicé entonces, y ahora os diré para qué la utilizo ahora. Una de ellas es Composer, ¿vale? Y otra es Blue Gryphon. Son editores de páginas web visuales, como por ejemplo el modo vista diseño de Dreamweaver. Yo tengo aquí mi página web, hago clic en una zona, añado una imagen, le pongo un texto, etcétera, como si fuera un documento del Word. Solo que internamente lo que me está generando es HTML y CSS. Yo lo utilizo ahora sobre todo para maquetar plantillas de correo electrónico. Ya sabéis que la plantilla de correo electrónico, la mayoría de los clientes de correo electrónico no utilizan el mismo motor de renderizado de página web que los navegadores. De hecho, el Outlook sigue utilizando el motor de renderizado del Internet Explorer 6 y además con recortes. Con lo cual, una página web que tú quieras mandar por correo electrónico en tu navegador se va a ver estupendamente, pero la recibe un usuario que tenga Outlook y otro que tenga el mail de Mac y otro que tenga el Thunderbird, y cada uno pues, la va a ver de su padre y de su madre. Uno con la tipografía más grande, más pequeña, hay fotos que no aparecen, todo ese tipo de cosas. Es muy interesante utilizar estos programas. ¿Por qué? Porque una de las cosas, por ejemplo, que hay que hacer cuando se maquetan plantillas de correo electrónico es utilizar tablas. Aunque ya no se utilizan tablas para maquetar, para el correo electrónico es muy conveniente precisamente por esos problemas que suelen surgir. Entonces esta aplicación está muy interesante. Luego, si a ti lo que te gusta, que es lo que básicamente pienso yo que se debe hacer, es maquetar conociendo el código fuente, pues tienes, por ejemplo, la opción de utilizar Gedit con unos ciertos plugins. El que yo utilizo, que es Bluefish, que es un programa que sirve para maquetar web, gestionar proyectos y tal, y tiene bastantes ayudas. Una de las ayudas más interesantes es la de utilizar el Zencoding, que se llama. Zencoding es una serie de atajos, por ejemplo, este chorizo de aquí, que tú escribes esto y cuando le das a una combinación de teclas, él automáticamente te genera todo ese chorizo de abajo. Con lo cual, ahorra muchísimo tiempo. Básicamente se trata de automatizar o simplificar mucho la introducción del código fuente. Os he dejado por ahí un enlace para los que queráis aprender un poco más sobre esto, que está muy interesante con algunos ejemplos y veréis que realmente merece mucho la pena. Para que os hagáis una idea, si os fijáis en esta última parte, lo del li por 5a, significa que quiero 5 veces un li, que es un elemento de una lista, y dentro que tenga un enlace. Y aquí veis que tenemos 5 veces un elemento de lista con un enlace dentro. Veis que es mucho más cómodo escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras que escribir todo el chorizaco este de aquí. ¿Verdad?
Bueno, y luego también tiene una cosa que está muy chula, que son los snippets, que son trozos de código que tú lo tienes guardado. Por ejemplo, un formulario de correo electrónico, de enviar correo electrónico, que tiene el asunto, tu correo electrónico, tu nombre y lo que les quieres decir a la empresa a la que le envía ese correo. Pues si tú te coges y te haces un snippet con eso, cuando estás maquetando y tienes que maquetar una página web de contacto, directamente le das a aceptar, ¡ping!, te sale el código y solamente tienes que cambiar una serie de parámetros que tú ya has definido anteriormente, que son una serie de huecos que tú le puedes decir. Entonces, con una combinación de letras, pues acabas de meter un montón de código ahí directamente. Y luego ya hay otra serie de programas para maquetación y programación de páginas web más complejos, que son lo que se llaman IDE, que aparte de servir para maquetar, pues sirven también para programar, tienen soporte para un montón de programas para el lenguaje de programación, etcétera. Uno de los más conocidos es Astana Studio, que está basado en realidad un plugin de Eclipse, que Eclipse imagino que os sonará más, y pues este está pensado específicamente para el tema de la programación de páginas web. Sobre todo meten mucha caña con temas de JavaScript y tal. Aquí hay otros tantos bastante famosos. Este es muy nuevo. Para que veáis, Adobe compró en su momento Macromedia, que era la dueña de Flash. Sacó una versión de Flash y tal, pero vio que ya no había mucho que rascar por ahí. Entonces ahora se ha dado cuenta de que el futuro está en el HTML5. Y ya están preparando, tienen una herramienta para hacer todas las tonterías que se hacían antes en Flash, hacerlas en HTML5, que yo personalmente lo veo es hacer la misma tontería pero con otro lenguaje, aunque sea más estándar, sigue muchos de los usos que se le dan no me parecen novedosos ni que interesantes, pero sí que están apostando sobre todo por herramientas de desarrollo más al uso, no tanto como el Dreamweaver, sino de picar código. Una de ellas es Bracket y lo han liberado como software libre. Y es un programita que la verdad es que para picar código está muy bien. Lo único que consume bastante memoria, porque ahora mismo están todavía en fase de desarrollo, pero es muy interesante que le echéis un vistacillo. Y luego, pues esto también es interesante que le echéis un vistazo porque son bastante útiles. Y luego ya para ir terminando, hablar un poco de lo que serían los frameworks. Cuando uno tiene que maquetar una página web, puede tomar la determinación de hacerlo desde cero y desde el principio, o la más inteligente es utilizar uno de los frameworks que existen que te automatizan bastantes cosas, como por ejemplo el que una página web se ajuste a determinados tamaños de pantalla, de manera que maqueta una página web y se ve tanto en un dispositivo móvil como en un tablet, como en un ordenador con diferentes resoluciones. Estos son los que más se utilizan, el HTML5 Boilerplate, el Bootstrap sobre todo se utiliza muchísimo, y Inuit CSS, que es uno pequeñito, pero que tiene ciertas ventajas sobre el resto. Sobre los IDEs de programación, ya os he dicho que la mayoría de los que hemos visto sirven para programar en PHP, JavaScript, etcétera. Y otro paso importante es si utilizamos gestores de contenido, que sepáis que hay muchos que son libres y que además son súper famosos. El más conocido de todos pues seguramente será WordPress y después Joomla. Luego también estará Drupal, GetSimple, etcétera. Casi todos ellos son software libre, se los puede uno descargar e instalar en sus propios servidores, etcétera, etcétera. Muy interesante especializarse en alguno de ellos. Esta herramienta, también muy interesante, es para gestión de bases de datos. Puedes ver una base de datos, definirla gráficamente y luego él te genera todas las sentencias SQL que necesitas para montarla en el servidor. O puedes conectarte directamente a un servidor con un gestor de base de datos y manejar gráficamente las tablas y tal que tenga ese gestor de base de datos. Para utilizarlo, el anterior era para utilizarlo sobre todo con MySQL, aunque también soporta Postgres, etcétera. Y este es para utilizarlo con la base de datos SQLite Studio. No sé si conocéis este tipo de base de datos. SQLite. SQLite es un gestor de bases de datos que no tiene servidor. Se guarda en un archivo, un poco parecido a lo que es el Access, solo que bien hecho. Entonces, si os habéis fijado, ahora hay aplicaciones que tú puedes manejar, son páginas web que tú puedes manejar incluso aunque no tengas conexión a Internet. Por ejemplo, Gmail. Tú estás redactando un correo electrónico en Gmail y te quedas sin conexión a Internet,
y tú puedes seguir trabajando y el navegador guarda esa información internamente y la próxima vez que tenga conexión a internet sigue haciendo por donde se quedó, ¿vale? Internamente para eso se utiliza SQLite. ¿Por qué? Porque es un gestor de bases de datos que no necesita servidor. Entonces tú puedes tener tus bases de datos en tu máquina y no necesitas montar un servidor, subir cosas a ningún sitio, etcétera, etcétera. Es muy interesante para hacer proyectos que sean pequeños, por ejemplo, o que no vayan a tener mucha concurrencia de escritura. De lectura le da igual, porque de hecho es el gestor de base de datos más rápido que existe en cuanto a servicio de consulta. Pero en escritura, como es un archivo, cuando uno escribe se bloquea para que el siguiente que escriba no machaque y se pierdan los datos. Bueno, simple y llanamente, por si os interesa el tema, que sepáis que existe eso. Otro programa que seguro que conocéis todos, Filecilla, para acceder vía FTP y subir y descargar archivos de nuestros servidores. Y en la fase de prueba me gusta mucho explicar a la gente la existencia de este programita, que en realidad no es un programita, es un proyecto, se llama SAM, no sé si lo conocéis alguno. SAM es un programa que tú te descargas y lo instalas en un asistente del tipo siguiente, 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 y lo que hace es que te monta un servidor web completo de pruebas en tu ordenador. Entonces, eso está muy bien, sobre todo para desarrollar páginas web de manera rápida, porque no tienes que estar conectándote a un servidor, ni tienes por qué tener conexión a internet, ni tienes por qué tener un servidor de pruebas o estar trabajando en el servidor en explotación, con los problemas de seguridad que eso puede llevar. Entonces tú lo que haces es que te instalas esto y en una determinada carpeta metes tu archivo y esto, pues si haces página web en PHP, te monta tu servidor web, tu servidor de bases de datos, tu intérprete de PHP, de Perl y de JavaScript o de lo que tú quieras. Y tienes tu servidor que lo enciende y lo apaga cuando tú lo necesitas. Lógicamente, no merece la pena utilizarlo y no se recomienda en producción porque las contraseñas la mayoría están vacías o son el mismo nombre del usuario, todo ese tipo de cosas, porque esto está pensado simple y llanamente para pruebas. Pero es muy interesante. Hay una versión para Windows, otra para Mac y otra para Linux. Y el mismo programa te lo instala y listo, ¿vale? Muy interesante. Y luego, interesante también es que sepamos que en Linux tenemos un montón de navegadores con los que podemos hacer pruebas de nuestras páginas web. El principal ya lo conocemos todos, que es el Firefox, pero hay otros que podemos instalar, como por ejemplo el Opera, que utilizaba un motor propio de renderizado, que se llamaba Presto, hasta el año pasado, que sigue siendo interesante probarlo porque algunas videoconsolas, por ejemplo la Wii, o dispositivos embebidos siguen utilizando Opera internamente para ver las páginas web. Por ejemplo, la Wii, cuando entras con el navegador, realmente el motor que está utilizando es el de Opera, el Presto, ¿vale? Luego, la mayoría de los navegadores modernos se han pasado todos a utilizar WebKit. WebKit originariamente era el motor KHTML, que es del navegador Conqueror, que es el navegador que venía por defecto en KDE, y los de Apple lo que hicieron fue coger el código y desarrollar ellos sobre él para su navegador, para el Safari. Luego, en realidad, empezaron a unirse más gente y se dieron cuenta que era una tontería, si desarrolla un navegador web, tener que desarrollar también el motor que renderiza todas las páginas web. Y por eso hay muchos navegadores que ya utilizan WebKit. La mayoría de los dispositivos móviles, de la marca que sean, se renderizan las páginas web con WebKit y pues si utilizáis Chrome o Google Chromium también internamente utilizan WebKit. Y hay dos navegadores que a mí me gusta utilizar para temas de prueba. Uno de ellos es Lynx, que es un navegador en modo texto. Y tú me dirás, ¿para qué narices quieres ver tú una página web en modo texto? Pues porque las páginas web en modo texto en realidad nos dan una idea muy próxima a cómo las ven los motores de búsqueda y a cómo las oyen la gente que utiliza un lector de pantalla porque tiene algún problema visual. Es decir, que si tú diseñas una página web, la abres con links y te resulta difícil entender lo que sale o acceder a determinados enlaces, pues ya sabes que tu página web va a resultar problemática para esa gente que tiene problemas de accesibilidad y sobre todo va a penalizar en cuanto al SEO, a la optimización de contenido en los navegadores, ¿vale? En los buscadores, ¿vale? Y que es un programita
que es un navegador y editor al mismo tiempo, Amaya, está discontinuado, pero lo interesante es que soporta, hasta la fecha en la que lo discontinuaron, soporta todos los lenguajes de marcas del W3C, es decir, todos los estándares. Porque aparte del HTML, por ejemplo, hay lenguajes de marcas para poner subtítulos a vídeos, para mostrar fórmulas matemáticas y una serie de cosas que son muy puntuales y muy raras, pero que si alguna vez las necesitas, pues tener esta herramienta es realmente muy interesante, porque nos va a ayudar un montón, porque puedes ir haciendo, por ejemplo, la fórmula matemática de manera visual y luego él internamente te va a generar todo ese código que si tú tuvieras que aprender a hacerlo desde cero, pues te costaría bastante trabajo. Y luego, para hacer las pruebas con el Internet Explorer, tenemos estas tres opciones. O instalamos IE for Linux o Winetrix o Play on Linux, que nos va a permitir utilizar Wine, que no sé si sabéis lo que es Wine. Wine es un programa que trata de emular las librerías de Windows en Linux y nos permite ejecutar, sobre todo se utiliza actualmente sobre todo para juegos, para ejecutar juegos de Windows en Linux, pero también puede ejecutar algunos programas, entre ellos pues, las versiones más antiguas de Internet Explorer. Aquí lo podéis ver, una captura de pantalla del Internet Explorer 6 en Windows. Incluso la versión de Safari para Windows, que nos viene muy bien. Y lo que yo sobre todo recomiendo es utilizar máquinas virtuales. Una máquina virtual es un programa que nos permite ejecutar dentro un sistema operativo completo. Entonces, si tú utilizas, como en mi caso, solo Linux, en lugar de tener un doble arranque o tener que estar cortando tu trabajo para acceder a Windows y probar las páginas web, te coges tu máquina virtual, te instalas tu Windows y ahí dentro puedes estar probando diferentes versiones de navegadores, de Internet Explorer, etcétera, etcétera, y ver cómo lo verían los usuarios que utilicen ese sistema operativo y ese navegador. Y bueno, para terminar, un par de cosillas que resultan bastante interesantes. Son extensiones para el navegador Firefox y que son esenciales, o considero yo que son esenciales, para la gente que nos dedicamos al diseño de páginas web. La primera es la extensión Web Developer. Es un plugin que tú instalas a Firefox y te añade esta barrita de aquí, lo que lleva un montón de opciones para, desde ver, por ejemplo, habilitar o deshabilitar opciones de una página web, por ejemplo, deshabilitar la caché, para que cuando uno hace un cambio vea realmente lo que está pasando. Puedes, por ejemplo, seleccionar un texto y automáticamente ver todos los estilos de CSS que se aplican en ese texto. O puedes, en tiempo real, modificar el código de la página web y ver cómo se vería en el navegador. Y luego ya, pues si ves que ese cambio es justo el que tú quieres, pues entonces ya lo haces. Pero te ahorra bastante tiempo. Y también nos sirve para validar que el código sea estándar, que no dé ningún fallo de compatibilidad, etcétera, etcétera. Y es muy parecida a esta otra que también utilizo, que se llama Firebug, y que básicamente consiste en lo mismo. Como veis, aquí lo que hace es que te muestra el código fuente y cuando tú haces clic en una de estas partes del código, te aparece en la página dónde está ese código. Y además aquí al lado te aparece por ejemplo, todas las funciones JavaScript que están afectando a esa parte, todos los estilos CSS que están afectando a esa parte que tienes seleccionada, etcétera. Realmente, hoy en día yo considero que es imposible trabajar bien sin utilizar cualquiera de estas dos extensiones. Aquí veis todo lo que hace. Una cosa interesante también es que te mide el ancho de banda. Cuando carga una imagen, te genera un gráfico en el que vas viendo todas las cosas que ha tenido que cargar el navegador para representar tu página, te muestra el tiempo que ha llevado cada una. Con lo cual tú puedes ver, oye, para cargar esto ha tardado demasiado, voy a coger y voy a optimizar esta parte y con eso ya consigo que la página web cargue más rápido. Bueno, y aquí otra serie de extensiones útiles. En esta, por ejemplo, no me voy a entretener mucho. Esta de PageSpeed sirve para lo mismo. Esta sí que me gusta, que está muy chula, la de autorreload, y es para poder estar modificando la página web y que el navegador automáticamente vaya recargando
la página conforme la vas modificando. Eso te ahorra mucho tiempo porque lo normal cuando uno modifica algo es que lo modifica, lo guarda, se va al navegador, le da el botón de refrescar y con eso parece que es una tontería, pero al cabo del día, imaginaos la de veces que hace uno eso y la del tiempo que pierde y la de clic de ratón inútiles. Sobre todo si trabajamos con 2 monitores, es muy cómodo tener en un monitor el navegador, en otro tu programa de maquetado y estar maquetando y de vez en cuando vas echando un vistazo y vas viendo si lo que vas haciendo efectivamente va quedando como tú quieres, con lo cual es súper rápido. Y esta también es muy interesante, la de Screen Shooter, que nos permite hacer capturas de pantalla de páginas completas. En lugar de estar capturando un trozo, luego bajo, capturo otro trozo, luego bajo, capturo otro trozo y luego las pego, este plugin lo que nos permite es con un solo clic hacer una captura de pantalla de la página web completa, lo cual está muy bien, sobre todo para enseñárselo a los clientes. Coger, una vez que tienes la página, le digo, pues mira, la sección tal queda así. Te genera un PNG, se lo mandas por correo y listo. Os dejo alguna más. Para chequear la accesibilidad hay incluso una aplicación hecha en Java que es software libre para chequear, aunque esta solamente valida las pautas de accesibilidad 1.0 y estas páginas web nos permiten validar la accesibilidad online. Es decir, tú tienes tu página web, te metes aquí, le pones tu URL y te hace un chequeo y te ayuda a chequear todos los apartados de las pautas de accesibilidad que debes cumplir. Y por último, pues para lo que es la edición de documentos, lógicamente yo personalmente utilizo LibreOffice, aunque hay algunas Office más, algunas como por ejemplo las de Genome o las de Caligra, que son de KDE. Y con esto terminaría, digamos, el repaso de lo que serían todas las aplicaciones y todas las técnicas que se utilizan desde el principio, la planificación y el diseño de la página web hasta el final, desarrollo, prueba y entrega de documentación al cliente. Con esto espero que os quede más o menos claro que ya no es que os fiéis de mí, lo que os he contado aquí, pero que veáis que sí que es verdad que vosotros podéis coger y podéis hacer páginas web que realmente sean totalmente desarrolladas con software libre desde el principio hasta el final y que sean páginas web profesionales. Y con esto, como decíamos al principio que éramos extraterrestres, que nuestra misión era la de conquistar el mundo, pues con esto habríamos conseguido nuestro objetivo. Si tenéis alguna duda, alguna cuestión, estaré encantado de responderosla. Una cosita solamente, me comenta Juan, compañero del Forpas, que está siguiendo mucha gente por streaming, así que más gente de lo que estamos aquí. Me alegro. Saludos para todos ellos. ¿Alguna pregunta? ¿Me he explicado también que no surgen dudas? Bueno, pues nada, ya sabéis que tenéis mi presentación en mi web y tenéis mi correo electrónico, mi cuenta de Twitter, etcétera. Cualquier cosita ya sabéis dónde me tenéis. Ha sido un placer. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Jesús David, muchísimas gracias por tu, yo creo que clarísima exposición. Personalmente, yo que no soy informático, me he enterado muy bien de todo lo que estabas comentando y vuelve a demostrar tu exposición algo que yo, por otra parte, en mi campo, que es el de la comunicación audiovisual, pues vengo teniendo bastante claro, y es la impresionante variedad de aplicaciones que hay en software libre para hacer todo, pero todo con mayúsculas y a un nivel totalmente profesional, como aquí queremos subrayar en esta jornada. Me quedo como titular para los tweets y todo esto que están circulando muchísimo durante tu exposición, me quedo como con el titular de que efectivamente el hábito no hace al monje en el tema de la profesionalidad, no porque tengamos una aplicación privativa muy conocida, muy en el top of mind del marketing, somos mejores profesionales. Otro titular que yo mismo he utilizado en los tweets ha sido el de que matamos pájaros a cañonazos, y para poner una simple fotografía redimensionada y cambiada la resolución utilizamos una aplicación conocida por todos y que vale muchos cientos de euros. Además, si utilizamos software libre, y es algo que aquí se debe subrayar, estamos evitando la piratería.
Eso es una idea que hay que tener muy clara. Si yo uso software libre, no estoy siendo pirata. Y creo que es un argumento muy importante que se debe tener en cuenta en este foro, que también el uso del software libre es precisamente una herramienta muy eficaz para combatir la piratería tan denostada, y con razón, entiendo. Porque yo desde el principio he presupuesto que la gente paga lo que valen los programas, porque sí que es cierto, y eso sobre todo la gente que estamos en temas de diseño lo sabemos muy bien, que los típicos flames de hay que utilizar este programa porque el otro, como es software libre, no vale, etcétera, etcétera, la mayoría de los más acérrimos contrarios al software libre son los primeros que se bajan la versión del programa privativo del emule o del torrent pirata. O sea, que eso también es un poco triste, ¿no? Es decir, si tanto confías en que tu programa es el mejor, gástate el dinero y contribuye a que haya una versión nueva. eso plantea además una paradoja, porque yo, por ejemplo, también virtualizo sistemas operativos, pero claro, me encuentro con lo siguiente. Yo soy usuario de Linux. Para hacer algunas pruebas, algunas cosas, tengo mi VirtualBox y tengo un Windows instalado. Ese Windows, lo digo abiertamente, yo no lo he pagado, pero yo es que soy usuario de Linux y no necesito el Windows. Y sin embargo, tendría que tener teóricamente una licencia para poder utilizar el Windows virtualizado. Se da una paradoja, y es que cuando uno se compra un portátil, te viene la licencia del Windows, porque no puede evitar pagarla. Yo generalmente se supone que uno puede coger ese código de licencia y utilizarlo en una versión de Windows y sería legal, pero es que por las propias condiciones legales del contrato se supone que esa licencia está vinculada exclusivamente a ese dispositivo. Es decir, que incluso aunque uno quiera utilizar una virtualización de Windows con tu clave que la has pagado y que no la estás utilizando porque has instalado en tu ordenador un Linux, legalmente, siendo estricto, tampoco te dejan, porque estás contraviniendo el contrato de licencia de Microsoft. Entonces, hay que hacerlo porque no queda otra. Yo, de hecho, utilizo las licencias de mis portátiles, pero lógicamente el contrato de licencia te dice que ni siquiera eso sería legal. Y lógicamente nadie va a gastarse el dinero de una licencia que ya tiene en otra simplemente porque tu sistema operativo virtualizado sea legal. Sí. Hola, soy Quino, estudié periodismo aquí en la Universidad de Sevilla y bueno, un matiz, ¿no? Estamos hablando soy por supuesto partidario del software libre y todo eso, ¿no? Pero pirata es aquel que copia con intención de distribuir. La copia para uso propio no es pirateo, por así decirlo. Sí, en el software sí, porque la legal es que es complejo y sobre todo a la propia gente que desarrolla software o la industria del entretenimiento no le interesa que quede claro. Pero cuando las leyes que legislan sobre el software son diferentes a las leyes que legislan sobre la música, los libros o las películas. ¿Por qué? Porque se entiende que la música, los libros y las películas son cultura y el software no. Entonces, cuando tú realmente estás instalando un programa, tú verás que cuando todo el mundo le da al siguiente, hay un paso que pone contrato de licencia de usuario final. Eso es un contrato y tiene validez legal. Es lo mismo que si te pusieran un papel sobre la mesa y tú con un boli lo firmaras. Porque de hecho, si tú le das al botón de cancelar, la instalación se para. Y de hecho, imagino, no sé si os habréis dado cuenta, si alguna vez habéis comprado un portátil directamente, la primera vez que lo enciendes, el sistema operativo no arranca. Te sale una fase final de la instalación en la que requiere que obligatoriamente tú aceptes ese contrato de licencia. Entonces, cuando no soy partidario de utilizar la palabra pirata, porque como dice Richard Stallman, piratas son los que hacen abordaje en los barcos, pero hay que tener en cuenta que cuando uno está utilizando un software cuya licencia te prohíbe el uso si no paga una serie de licencias, vaya la redundancia, es realmente ilegal. Y si hubiera una inspección o alguien te demandara o lo que sea, que hace unos años subieron muchísimo ese tipo de demandas por el tema de los despidos, pues claro, a mí me despiden de una empresa de mala manera, pues yo rápidamente, si no me han pagado el finiquito o lo que sea, llamo por teléfono, oye, que aquí están utilizando versiones de Photoshop
a chorrón de gratis y se les cae el pelo a las empresas. Entonces es diferente. Ahora, como dice también Richard Stallman, tiene dos opciones. Si yo, un amigo mío me pide ayuda o que le pase un programa y ese programa es privativo, tengo dos opciones. O no se lo paso y hago algo legal, es decir, no pasárselo, o contravengo la ley y le ayudo. En este caso, ¿qué es peor? ¿Seguir la ley y dar de lado a tu amigo y a la gente que no conoces de nada, que se queden a gusto de que no has pirateado su programa? ¿O ayudar a tu amigo a pesar de la ley? Pues, como las leyes, algunas están hechas de manera un poco injusta, pues mejor piratear y darle esa copia a tu amigo y ayudarle que no hacerlo. Yo por lo menos, aunque personalmente siempre pienso que está la tercera opción, que es tratar de buscar una solución libre. Pero sí que es cierto que a veces pues, no se puede, tampoco hay muchas más de acuerdo, ¿no? vías. Que creo que un poco la alternativa un poco es el tema este, ¿no? De intentar tirar de las herramientas, de las utilidades que... O si no tienes prisa, virtualiza cada 30 días el sistema operativo privativo y punto. Es otra posibilidad totalmente legal en ese sentido, un poco pesadita, pero en ese sentido. Jesús David, muchísimas gracias. Entra toda tu exposición dentro de la lógica y del espíritu del software libre, porque no creo que muchos profesionales den pistas sobre su trabajo que a fin de cuentas pueden repercutir en formar a su propia competencia. Pero aquí estamos en el mundo del software libre y se te agradece muchísimo todo esto. No sé si tenemos tiempo para... Dime. Yo plantearía una pequeña pausa de no más de 5 minutos y... A eso iba. Bueno, pues hacemos un breve receso y nos vemos dentro de 10 minutitos para continuar. Muchísimas gracias.